¿Puede una sociedad deprimirte? Es una pregunta extraña, casi violenta. Pero es la única que me viene a la mente cuando pienso en Corea del Sur. Porque esta nación es una paradoja viviente. Por un lado, es la vanguardia del futuro. Un líder mundial en ciencia, en tecnología, en cultura pop que ha conquistado el planeta, en deportes que desafían la capacidad humana. Un milagro económico surgido de las cenizas de la guerra. Pero hay otra cara, una sombra que se alarga detrás de los brillantes rascacielos de Seúl. Corea del Sur también lidera el mundo en ansiedad, en depresión, en alcoholismo y en la estadística más desoladora de todas, el suicidio. Entre las naciones desarrolladas, nadie se quita la vida con más frecuencia. Soy Javier, y durante años me ha fascinado esta contradicción. Vengo aquí no con respuestas preconcebidas, sino con esa pregunta que me persigue. ¿Qué se esconde realmente detrás del milagro coreano? Este viaje es un intento de entender el alma de una nación que parece haberlo ganado todo, a costa, quizás, de sí misma. Y para empezar a entender esta oscuridad, tenemos que viajar en el tiempo, no a una guerra ni a una crisis económica, sino a un lugar mucho más inesperado, un popular videojuego de estrategia de los años 90 llamado StarCraft. Sí, StarCraft. Mientras en el resto del mundo era un juego popular entre un nicho de aficionados, en Corea del Sur era un fenómeno cultural masivo. Llenaban estadios enteros para ver a 2 personas jugar. Los jugadores profesionales eran celebridades, ganaban millones y sus rostros aparecían en anuncios. Eran como estrellas de rock, pero su instrumento era un ratón y un teclado. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué StarCraft y por qué solo en Corea alcanzó esta dimensión casi religiosa? La respuesta a esa pregunta es la primera pieza de nuestro puzzle, la primera clave para entender la fórmula coreana para la grandeza y también para la presión. Todo comenzó con una extraña confluencia de factores. A finales de los 90, el gobierno coreano, en una política proteccionista, prohibió muchos productos culturales japoneses. Esto significó que las consolas que dominaban el mundo, como la Nintendo 64 o la PlayStation, apenas existían en Corea. El campo de juego estaba abierto. Al mismo tiempo, el gobierno invirtió masivamente en subsidiar el acceso a Internet de alta velocidad, lo que provocó una explosión de los PC Banks, los cibercafés que se convirtieron en el centro social de toda una generación. En ese vacío, StarCraft no solo entró, sino que se convirtió en el deporte nacional no oficial. Y aquí es donde ocurre el verdadero giro coreano. No se conformaron con jugarlo, decidieron dominarlo a nivel mundial. Y para ello, inventaron algo que cambiaría las reglas del juego para siempre: las Pro Team Houses, las casas de equipo profesionales. Imagina el centro de alto rendimiento más brutal para un atleta olímpico. Un lugar donde los mejores gimnastas o nadadores del país viven, comen, duermen y respiran su disciplina 24 horas al día, 7 días a la semana. Les quitas su vida personal, sus amigos fuera del equipo, sus hobbies. Su única existencia es la búsqueda obsesiva de la perfección. La rutina diaria es de 16 horas de entrenamiento, analizando cada movimiento, cada fracción de segundo, bajo la supervisión constante de entrenadores que miden cada caloría y cada microexpresión. Ahora, cambia el gimnasio por una habitación llena de ordenadores. Reemplaza la medalla de oro por la victoria en el próximo gran torneo de StarCraft. Eso era una Pro Team House, un ecosistema de presión extrema diseñada con un único propósito: crear a los mejores jugadores del planeta. Como dijo un experto, crearon entornos para el entrenamiento, donde todos se impulsan mutuamente a mejorar y mejorar. Y lo lograron. Durante más de una década, los jugadores coreanos fueron prácticamente invencibles. Esta fórmula, identificar un objetivo, crear un sistema de entrenamiento totalitario y sacrificarlo todo por la victoria, resultó ser tan increíblemente efectiva que Corea comenzó a aplicarla a todo. La industria del K-pop no ficha artistas, recluta a niños.
Niños de 10 u 11 años que son arrancados de sus familias y enviados a internados que funcionan exactamente como las Pro Team Houses. Viven juntos, entrenan juntos, compiten entre sí sin piedad por un puesto en el grupo final. Su adolescencia se borra en nombre del éxito colectivo. La fórmula se extiende incluso a las grandes corporaciones, los chaebols como Samsung o Hyundai. Durante décadas, algunas de estas empresas tenían sus propios sistemas de dormitorios para que los empleados, especialmente los recién llegados, pudieran trabajar hasta tarde, beber con sus jefes, una parte obligatoria de la cultura laboral, y simplemente dormir unas horas antes de volver a empezar. El trabajo no es una parte de tu vida, es tu vida. Esta ética de trabajo casi sobrehumana, esta intensidad que roza la locura, ha impulsado a Corea del Sur de ser uno de los países más pobres del mundo a una potencia mundial en solo 2 generaciones. Es una historia de éxito asombrosa, pero te deja con una pregunta inquietante. ¿De dónde surgió este impulso de todo o nada? Esta mentalidad que una psicóloga coreana, Lee Seo-hyun, me describió de una forma que me heló la sangre. Ella me dijo, toda nuestra sociedad es hipercompetitiva. Desde el jardín de infancia se te enseña que o eres el número 1 o no eres nada. Si no obtienes 100 puntos en un examen, fracasas. Un 99 no es un éxito, es un fracaso. Así que, desde muy joven, siempre tienes la sensación de fracaso. Siempre tienes la sensación de fracaso. En una de las naciones más exitosas del planeta. Para entender el origen de esta paradoja, hay que mirar más allá de los videojuegos y el K-pop. Hay que mirar a la historia. Y la historia de Corea en el siglo XX no es una historia de ambición. Es una historia de pura y brutal supervivencia. Primero, una ocupación japonesa salvaje que intentó borrar su cultura y su idioma. Inmediatamente después, una guerra devastadora, la Guerra de Corea, que partió el país en 2 y costó la vida a casi 3 millones de personas. Eso era el 15% de la población total. Imagina por un momento que una de cada 7 personas que conoces, tu vecino, el médico, tu propio familiar, desapareciera en el lapso de 3 años. No es una estadística, es un trauma grabado a fuego en el ADN de una nación. Tras la guerra, Corea del Sur quedó en la ruina absoluta, con un vecino hostil al norte, Corea del Norte, que juraba acabar con ellos. La supervivencia no era una meta, era el único mandamiento. Y para sobrevivir, tenían que desarrollarse. No rápido, a una velocidad vertiginosa, imposible. Tenían que construir una economía, un ejército y una nación desde cero, y hacerlo más rápido que nadie en la historia. Y en ese estado de emergencia perpetua, cualquier medio estaba justificado. Un sistema educativo brutal que te prepara para una guerra económica, no para la vida. Un sistema laboral que exige una lealtad absoluta y un sacrificio personal total. Todo era aceptable en nombre del objetivo superior, la supervivencia nacional. Pero este trauma histórico es solo el primer pilar de la crisis. El segundo, y quizás el más complejo, es una colisión cultural. Una tormenta perfecta donde Corea parece haber mezclado de alguna manera lo peor de 2 mundos, lo peor del este y lo peor del oeste. Piensa en ello como si intentaras construir un rascacielos. La estructura que vemos desde fuera es deslumbrante, un gigante de cristal y acero que araña el cielo, un símbolo de modernidad, riqueza y poder. Ese es el capitalismo occidental que Corea adoptó con un fervor inigualable. El materialismo, la competencia feroz, la idea del dinero fuck you que te permite demostrar tu valía a través de lo que posees. Pero si bajas al sótano de este edificio, si pones la oreja contra los cimientos, oyes un crujido. El crujido de madera antigua. Porque los cimientos de este rascacielos no son de hormigón, son los de un antiguo templo de madera, el confucianismo.
Corea conservó las partes más duras de esta filosofía: la vergüenza como herramienta de control social, el juicio constante de la comunidad, la idea de que el individuo debe anularse por el bien del grupo, de la familia, de la empresa. Tu valor no reside en quién eres, sino en cómo te perciben los demás. Lo trágico es que, en el proceso, parecen haber perdido las mejores partes de ambos mundos. Descartaron la parte más hermosa del confucianismo: el apoyo incondicional de la comunidad, la red de seguridad familiar, el sentido de pertenencia profundo. Y a su vez, ignoraron los mejores aspectos del individualismo occidental: la libertad de autoexpresión, el derecho a ser diferente, la idea de que tu felicidad es una búsqueda personal y válida. El resultado es esta estructura imposible: un rascacielos capitalista brillante construido sobre unos cimientos confucianos que se agrietan bajo la presión. Desde fuera, el éxito es innegable, pero por dentro, la tensión es insoportable. Vives bajo la presión constante de tener éxito material para ser validado, pero al mismo tiempo, bajo el juicio constante de una cultura que penaliza cualquier desviación de la norma y ve los problemas de salud mental no como una enfermedad, sino como un fracaso personal, una debilidad de carácter, una fuente de vergüenza para tu familia. Esta colisión de valores genera una forma única y silenciosa de desesperación. De hecho, un estudio reveló que solo el 7% de los coreanos con ansiedad o depresión buscan ayuda profesional. Para el alcoholismo, la cifra es del 2%. Te callas, sonríes para la foto. Y la procesión, como dicen, va por dentro. A veces hasta un lugar tan oscuro como el puente de la vida sobre el río Han. Un lugar tristemente famoso por la cantidad de personas que eligen terminar su sufrimiento allí. Esta combinación de valores conflictivos me hace pensar: ¿cuál crees que es la mayor presión en la sociedad moderna en general? ¿Las expectativas culturales heredadas o la competencia económica constante? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Pero una nación no es solo su historia o su economía. Es su gente, sus momentos absurdos, sus contradicciones cotidianas. Y para sentir eso, tuve que perderme en las calles de Seúl. Mi amigo coreano Juan me llevó a un café de gatos, un lugar surrealista donde pagas por tomar un café rodeado de docenas de felinos. Es una solución extraña a la soledad de una megaciudad donde muchos viven en apartamentos minúsculos, donde no pueden tener mascotas. También tuve una de las entrevistas más extrañas de mi vida. Logré una cita con los hermanos Yang, dos psiquiatras que son celebridades de la televisión coreana. El problema es que acababa de aterrizar y mi jet lag era tan brutal que apenas podía mantener los ojos abiertos. Así que ahí estaba yo, en la televisión nacional coreana, medio delirando, tratando de hablar sobre la depresión mientras mi cerebro se apagaba lentamente. Ellos, por supuesto, fueron increíblemente amables y profesionales, a pesar de mi estado lamentable. Pero quizá el momento más revelador llegó a través de una simple encuesta. Cuando se les pregunta a los estadounidenses qué es lo más importante para la felicidad, el orden suele ser: primero, la salud; segundo, las relaciones familiares y personales; y tercero, el dinero. Cuando se hizo la misma pregunta en Corea del Sur, la respuesta fue la inversa: primero, el dinero; segundo, la salud; tercero, las relaciones. Esa simple inversión de prioridades lo dice todo. Es el eco de una sociedad donde el imperativo económico ha llegado a eclipsar incluso el bienestar más fundamental. Claro que también hay momentos de pura conexión humana. Juan me retó a probar la comida más picante de Corea, el nasty tteokbokki. Era una pasta de arroz cubierta de una salsa de un color rojo casi demoníaco. El primer bocado fue una explosión nuclear en mi boca. El dolor era tan intenso que era cómico. Pero en medio de las lágrimas y el sudor, miré a mi amigo, que se reía a carcajadas, y sentí una conexión genuina, un momento de ligereza en medio de tanta presión. Entonces, después de todo esto, de la historia, la presión, el K-pop y el tteokbokki picante, ¿qué me llevo de Corea? ¿Cuál es la conclusión?
La conclusión es que la crisis de salud mental de Corea del Sur no es un fracaso. Es el daño colateral de una de las historias de éxito más asombrosas y vertiginosas de la historia de la humanidad. Es el precio que han pagado por un milagro. Y a pesar de la oscuridad que hemos explorado, me fui de Corea con un profundo afecto por el país y su gente. Me enamoré de los pequeños detalles. De cómo la gente deja su teléfono en la mesa de un café para reservar el sitio, con la confianza absoluta de que nadie lo robará. De las pequeñas esponjas que ponen en las puertas de los coches para no golpear al de al lado. De los gestos sutiles para demostrar que te están prestando toda su atención en una conversación. Creo que el verdadero superpoder de Corea no es Samsung ni BTS, es su increíble, casi inhumana resiliencia. Este es un pueblo que ha sobrevivido a invasiones, ocupaciones, guerras y a la pobreza más absoluta. Siempre encuentran la manera de salir adelante. Su historia es una prueba de ello. El desafío que enfrentan ahora es diferente. Es un enemigo interno. Es la sombra de su propio éxito. Pero veo esperanza. La veo en la generación más joven, que es mucho más abierta a hablar de salud mental, que cuestiona la cultura laboral tóxica y que busca una definición de éxito más allá del dinero. Su fortaleza histórica y esta nueva apertura me hacen creer que, al igual que han superado todos los desafíos anteriores, también encontrarán la manera de superar encontrarán la manera de sanar. Si este tipo de análisis profundo, que no teme mirar la complejidad de frente, te aporta valor, te agradecería un me gusta. Y si quieres seguir acompañándome en estos viajes para entender las verdades incómodas de nuestro mundo, asegúrate de suscribirte. Sabes que este tipo de contenido, que desafía las narrativas fáciles, no siempre es del gusto del algoritmo. Guárdalo para no perderlo.